tener, pueden haber presencia de cromosomopatías concomitantes, como por ejemplo síndrome de Down, Turner, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, queratoconjuntivitis vernal. Incluso vamos a ver que pueden o se han reportado asociaciones con retinitis pigmentosa. También tenemos factores bioquímicos en los cuales vamos a encontrar un aumento de los marcadores proinflamatorios, una disminución de los marcadores antiinflamatorios, una alteración en las enzimas proteolíticas y también una disminución de los inhibidores de las proteasas. Y todo esto nos van a causar ciertos cambios en el colágeno, especialmente en el colágeno tipo 13, 15 y 18. Y también tenemos factores biomecánicos que básicamente son el frotamiento de ojos, los trastornos atópicos y el uso de lentes de contacto. También vamos a entender que esta sumatoria de factores nos van a causar justamente esta alteración que es bilateral, asimétrica, y que está caracterizada por justamente esta protrusión de la córnea en forma de cono, ¿no? Que es el queratocono. Vamos a tener que generar la prevalencia del queratocono según diversas series es variable. Se ha reportado que aproximadamente entre el 0.14% y ha llegado en algunas series hasta el 8.9%. Importante comentar que en muchas series el queratocono fue diagnosticado de forma subclínica en pacientes que eran sometidos a cirugía de cataratas de forma rutinaria. Incluso en algunos estudios se ha encontrado que estaba presente en el 27.5% de los ojos. Los factores de riesgo más importantes del queratocono y que se muestran en la presente tabla son, bueno, el que tiene el OR más amplio, obviamente es la historia familiar de queratocono, antecedentes de atopía o alergia, asma, el sexo masculino, el tratamiento de ojos, y ya con un menor OR o menos significativo, pues la diabetes, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Entonces, este es un trabajo en el cual se evalúa la incidencia de queratocono topográfico en Grecia. Lo que se hace es seguir 1.250 casos, 1.250 ojos de cirugía, en un periodo de 5 años, 2017 a 2021. Lo que pasa es que en este país lo que se hace es una topografía usualmente de rutina a todos los pacientes que se someten a cirugía de cataratas. Entonces, lo que se hizo es clasificar todos estos pacientes en 4 grupos. Podría ser grupo A, grupo B, grupo C o grupo D. Dentro del grupo A teníamos pacientes ya clasificados con queratocono confirmado, que aproximadamente eran un 11.08% de pacientes, mientras que en el grupo B eran casos sospechosos y que fueron analizados por un grupo de especialistas, los cuales basándose en el mapa topográfico y también en la paquimetría, más o menos calcularon que era un 25.12% de pacientes que entraban como un queratocono sospechoso. Luego tenemos un grupo C, que eran córneas regulares sin ninguna alteración en un 58% de ojos, y el grupo D, que eran córneas irregulares, pero que no correspondían a la definición de queratocono. Importante trabajo porque lo que concluyen los autores es que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes van a tener queratocono y es diagnosticado recién cuando se van a operar de cataratas, ¿no? Entonces, lo que recomiendan es obviamente la topografía de forma rutinaria. Ahora, el queratocono y la catarata principalmente es importante porque el paciente va usualmente a tener un astigmatismo corneal que va a aumentar la pérdida de visión cuando se desarrolla una catarata. También es importante comentar que las personas con queratoconos van a desarrollar cataratas antes, incluso que las personas que no lo tienen, ¿no? Porque van a tener usualmente una miopía concomitante y vamos a ver que este error refractivo predispone al desarrollo de cataratas. Entonces, la exposición lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, inicialmente la parte preoperatoria, que es la que vamos a detallar a continuación. Entonces, tenemos inicialmente a nuestro paciente y queremos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos al paciente que viene con la catarata. Entonces, cuando viene con la catarata, tenemos que sospechar del queratocono cuando es un paciente que tiene astigmatismo alto, cilindro alto, o ha tenido o nos cuenta que tiene una historia de una visión que no ha sido buena desde la infancia o la juventud. Entonces, en estos pacientes es obligatorio realizar una topografía. Ahora, si partimos al revés, si partimos del paciente con queratocono, ¿no? Tenemos el paciente con queratocono y que sospechamos que la catarata es la causa de la disminución de la agudeza visual. Entonces, si sospechamos que la catarata es la causa de la disminución de la agudeza visual, lo que tenemos que hacer es una adecuada biomicroscopía para cerciorarnos que realmente es la catarata, debido a que podría ser un queratocono que está progresando y no está estable. Entonces, realmente tenemos que cerciorarnos que es la catarata quien está causando el deterioro visual.
Incluso también en estos pacientes podemos buscar asociaciones quizás con otros trastornos como retinitis pigmentosa que podrían ser la edad en la que hacen debut, ¿no? También es necesario en estos casos hacer una topografía. Entonces, ¿qué tipo de cataratas van a desarrollar los pacientes con queratocono? Principalmente van a desarrollar cataratas nucleares debido a la miopía que van a tener muchos de ellos concomitante, pero también un porcentaje importante de ellos van a tener cataratas subcapsulares posteriores, y esto debido a que son pacientes atópicos, alérgicos, que usualmente van a tener una historia de consumo de corticoides y pueden desarrollar este tipo de catarata. Ahora, nosotros tenemos diversas clasificaciones para ver el estadio del queratocono. Especialmente vamos a comentar tres. Las principales son la tabla de Ansler, como se observa en la imagen, y también la clasificación de Alio-Chabayek. La realidad, las clasificaciones son muy parecidas, ambas toman en cuenta la queratometría, si es que el paciente ha desarrollado no cicatrices, también consideran el grosor de la córnea, mientras que la diferencia básicamente es que la clasificación de Ampler, que también considera es la refracción, ¿no? Como observamos. Y bueno, en cada grado básicamente nos guiamos de la queratometría, ¿no? Si el grado 1 es menos de 48 dioptrías, el grado 2 menos de 53, el grado 3 menos de 55 dioptrías, el grado 4 mayor ya de 55 dioptrías, ¿no? Y la clasificación de Alio pues es muy parecida, pero aquí también se consideran mapas aberrométricos, ¿no? Esta también es la clasificación de Belin, que es una clasificación más topográfica. También tenemos aquí la diferencia es que tenemos 4 estadios, de los cuales básicamente nos vamos a basar en el ABCD. El A es básicamente el radio anterior de la córnea, el B el radio posterior, el C la paquimetría, el D que tanto tenemos la huesa visual mejorada, y también vamos a considerar si es que el paciente tiene o ha tenido cicatrices, ¿no? Entonces, dentro de los principales desafíos en el preoperatorio del paciente con queratocono y catarata es la elección de un lente intraocular adecuado y también un cálculo preciso del lente intraocular. Para estos desafíos vamos a tener problemas específicos debido a que cuando nosotros hacemos la queratometría, usualmente vamos a usar el SIMK, ¿no? Que es la queratometría simulada. El problema es que la queratometría simulada es como una relación fija entre la curvatura corneal anterior y posterior, pero esto es una proporción que del queratocono se pierde. Entonces, no sería lo más indicado, dado que también recordar que en la queratometría simulada usamos una constante, ¿no? Que es una constante estándar. Mientras que también otro de los puntos que nos puede causar un problema en el preoperatorio es la longitud axial y la profundidad de la cámara anterior, dado que van a tener valores más elevados, vamos a tener una protrusión corneal, entonces eso nos va a dificultar para calcular la posición efectiva del lente. Otro de los problemas también es la multifocalidad óptica, dado que van a ser pacientes que van a tener exámenes que a veces los parámetros van a variar, incluso de un momento a otro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la queratometría, como comenté, el 5K es el índice queratométrico estándar, ¿no? Usamos una constante que es el 1.3375 y el radio de la curvatura anterior, que lo ideal realmente no es usar la 5K, porque cuando la usamos lo que vamos a hacer es sobreestimar el poder corneal, vamos a infraestimar el lente intraocular y vamos a tener un resultado hipermetrópico, ¿no? Ahora que si nosotros también podríamos usar el Total Corneal Power, que es el poder refractivo total, que calcula la curvatura anterior y posterior, que también sería una buena opción, pero también está el tema de cuánto de área vamos a usar, ¿no? Cuántos milímetros centrales. En cuanto a la elección de lente ya intraocular, nosotros podemos usar lentes monofocales o lentes tóricos. Especialmente cuando decidimos usar monofocales, es importante considerar que el lente intraocular debe tener un valor Q0 o positivo, porque no podemos usar un valor negativo, dado que empeoraríamos la visión del paciente, ¿no? Y en cuanto a los lentes tóricos, estos tienen indicaciones específicas. Los lentes tóricos son usados en grado 1 o 2 de queratocono, cuando la ectasia corneal es estable, no tiene que ser progresiva, cuando tenemos una baja posibilidad de queratoplastía futura o una baja probabilidad de uso posoperatorio de lentes rígido gas permeable, debido a que en general, o esclerales, ¿no? Porque si el paciente se acostumbra a una medida, nosotros cambiarle pues va a ser un poco complejo para la adaptación. Otro punto también es que tienen que tener buena agudeza visual histórica, que no dependa del uso de lentes de contacto.
También importante comentar que el paciente no debe tener un astigmatismo irregular significativo en los 3 o 4 milímetros centrales de la córnea. ¿Cuándo no debemos considerar líos tóricos? No debemos considerarlo cuando la refracción es difícil o si nosotros tenemos una gran diferencia entre la agudeza visual con lentes rígido gas permeable preoperatorias y con gafas. Este es un flujograma en un artículo reciente en el cual nosotros tenemos que evaluar para qué tipo de lente intraocular vamos a usar, ¿no? Si nosotros tenemos un queratocono con catarata, lo que nos sugiere este paper es primero considerar qué tanta es la tolerancia al lente de contacto. Si la tolerancia es buena, no importa mucho el estadio del queratocono, lo que vamos a hacer es colocar un lente monofocal y que el paciente continúe con su lente de contacto después de la cirugía. Ahora que si la tolerancia al lente de contacto es pobre, aquí tenemos que ver el estadio de queratocono y esto lo vamos a ver con las clasificaciones comentadas anteriormente. Entonces, si nosotros tenemos un queratocono leve o moderado, lo que tenemos que hacer es fijarnos si la queratometría es confiable o repetible, ¿no? Si lo fuera, si es confiable, podemos colocar un lente tórico. Ahora que si no lo fuera, lo ideal sería considerar un procedimiento que regularice la superficie corneal, como los segmentos intraestromales, ¿no? Antes de la cirugía de catarata. Ahora, recordar también que lo ideal sería que pasen por lo menos 6 meses para que se pueda considerar la cirugía de catarata. Ahora, si tenemos un queratocono severo, podemos realizar procedimientos, pero lo ideal sería que se realice con queratoplastías penetrantes o con DAL, ¿no? Y luego la cirugía de cataratas o como un procedimiento secuencial o combinado. ¿Qué fórmulas vamos a usar para el cálculo del ion queratocono? Tenemos fórmulas con queratometría y fórmulas con queratometría total. Las fórmulas con queratometría básicamente son la fórmula de Kane para queratocono, el Barrett-Truquet. El Barrett-Truquet para queratocono, pero el predecido, es decir, el que tiene la P aquí, el EVO 2.0 y el SRK-T. Mientras que las fórmulas con TK, aquí tenemos al Barrett-Truquet para queratocono, pero medido, el EVO 2.0 TK y el SRK TK, ¿no? En general, la fórmula de Kane para queratocono nos va a recomendar un target refractivo más miópico. Tenemos ciertos parámetros que vamos a introducir, la longitud axial, la queratometría, la profundidad de cámara anterior. Recordar también que hay parámetros opcionales como el grosor de cristalino y estos parámetros justamente son los que nos van a ayudar a que sea más exacto el cálculo. Ahora, si nosotros tenemos, de acuerdo al poder corneal, nosotros vamos a determinar un target de refracción, ¿no? Mientras si tenemos una córnea con mayor poder corneal, vamos a tener un objetivo, un target un poco más amplio. Si nosotros tenemos entre 48 y 53 dioptrías, el objetivo de refracción debería ser más o menos 0.5. Ahora que si tenemos un poder corneal de 53 o 59 dioptrías, que es un queratocono un poco más avanzado, vamos a tener un target de más o menos 1 dioptría. Y si tenemos un poder corneal mayor a 59, pues el objetivo va a ser aún más amplio, ¿no? Menos 1.5 a menos 2.5. Esa es la fórmula de Barrett, el Barrett-Truquet para queratocono. Aquí también tenemos parámetros que son fijos, como la longitud axial, la queratometría, la profundidad de cámara anterior, y nosotros tenemos que introducir nuestro target refractivo, nuestro objetivo. Es necesario para estos casos definitivamente tener la queratometría anterior y posterior calculada, que puede ser calculada con Petacam o con Galileo. Esa es la fórmula de EVO, la cual también tiene parámetros fijos, como ya comentamos, pero también el cálculo puede ser posible solo con la queratometría o con el TK, siempre y cuando tengamos disponible el IOR Master, ¿no? Y eso es una parte de las opciones avanzadas que tiene la fórmula. Y dentro de los parámetros fijos, pues igual la longitud axial, la profundidad de cámara anterior, la queratometría y algunos opcionales, ¿no? Como el grosor de cristalino, entre otros. Entonces, una vez que ya hemos definido qué fórmulas hay para queratocono, estos son una serie de trabajos en los cuales se comparan las fórmulas. Este trabajo es un estudio retrospectivo, una serie de casos donde se evalúan 32 ojos con queratocono. Entonces, en general evalúan muchas fórmulas, pero nos vamos a abocar a las siguientes 4, ¿no? Lo que se observa es el error de predicción dentro de más o menos 0.5, que sería lo ideal. Entonces, lo que observamos en el trabajo y lo que nos arroja es que en general la fórmula más exacta o la que tiene menor error de predicción es la Barrett-Truquet medida, ¿no? Con el TK. Entonces, tenemos que ese 87.5%
de ojos, mientras que luego le sigue la Barrett-Ruckey predecida, la fórmula de SRKT y la fórmula de Kane para queratocono. Ahora que si hacemos el error de predicción un poco más amplio, más menos 1, aquí llama la atención que la fórmula que lidera es la fórmula del Barrett-Ruckey predecida, ¿no? Y luego, por igual, las siguientes tres. Esto también es un gráfico que nos muestra, en el cual lo que vamos a fijarnos básicamente es en la franja que es de color celeste. La franja de color celeste nos dice cuántos pacientes están en un más menos 0.5. Y como observamos, el más menos 0.5 lo lidera el Barrett-Ruckey medido, ¿no? Tenemos la barra más celeste más alta, ¿no? Que llega casi a 90. Ahora, este es otro trabajo en el cual es una serie de casos retrospectiva, multicéntrica, en el cual se evalúan 57 ojos. Tiene el plus de que lo que se evalúan son los estadios también según estadios de queratocono, ¿no? El estadio 1 menor o igual a 58 dioptrías, el estadio 2 menor o igual a 53 dioptrías y el estadio 3 mayor de 53 dioptrías. Entonces estos son los errores de predicción que nos informa el artículo, en el cual si nosotros nos fijamos en el más menos 0.5, llama bastante la atención que lo que lidera es el Barrett-Ruckey para queratocono predecido, ¿no? Y luego sigue el Barrett-Ruckey para queratocono medido, pero realmente la diferencia es de un 1%, no es realmente significativo, ¿no? Luego el Kane para queratocono y el SRKT. En cambio, si tenemos un error de predicción de más menos 1 dioptría, aquí sí salta a la vista que el Barrett-Ruckey para queratocono medido tiene un mejor error de predicción, ¿no? Un menor error de predicción. Y en el gráfico es lo que observamos básicamente lo mismo cuando hacemos incluso el intervalo aún así más corto todavía, dejándolo a más o menos 0.25, llama la atención bastante que el Barrett-Ruckey predecido es el que tiene más porcentaje de ojos en este rango. Pero también tener en cuenta y tomar con pinzas porque es un trabajo que tiene poca muestra, ¿no? Este es otro trabajo igual en el que se comparan muchas fórmulas. Son 87 ojos de 67 pacientes que fueron sometidos a cirugía y cataratas y se clasifica el queratocono de forma severa y no severa. Entonces, lo que observamos es que en ojos queratocónicos no severos, la fórmula que nos recomienda el artículo y que tiene menor error de predicción es el Barrett-Ruckey para queratocono medido, luego el EVO 2.0 con TK y luego finalmente el EVO 2.0 con UK, nada más. Mientras que en el queratocono severo, que ellos lo definen como mayor a 50 dioptrías, tenemos que en primer lugar se considera el Barrett-Ruckey para queratocono medido, luego tenemos el Kane para queratocono, el Barrett-Ruckey para queratocono predecido y el SRK-TK, ¿no? Estos son los errores de predicción que nos muestra. Igualmente también llama la atención porque el error de predicción más menos 0.5, si bien es cierto, lo lidera el Barrett-Ruckey para queratocono medido, la diferencia también es muy pequeña, ¿no? Es de un 1%, tampoco es muy significativo. Luego sigue el predecido, el Kane para queratocono, el SRKT, el que usa el TK, y el SRK solo con queratometría. Okay. Bien. Ya. Entonces, lo que recomienda el artículo y las conclusiones que se obtienen es que el Barrett-Ruckey para queratocono medido fue estadísticamente superior al Barrett-Ruckey para queratocono predecido y al Kane, ¿no? Pero que el predecido y la fórmula de Kane no tuvieron alguna diferencia muy significativa. Ahora, también lo que nos recomienda es que si tenemos los valores de TK disponibles, usemos el Barrett-Ruckey para queratocono medido, y si no los tuviéramos disponibles, podemos usar el Barrett-Ruckey para queratocono predecido o el Kane para queratocono. En cuanto a otro punto en la exposición es básicamente la estabilización del queratocono. Tenemos dos procedimientos para la estabilización del queratocono, los cuales pueden ser los anillos intrastromales. Estos trabajos hablan acerca de un paper en el cual se realiza un seguimiento a pacientes, 47 pacientes con queratocono, en los que se les implanta un lío monofocal, pero 6 meses después de los anillos intrastromales.
comparados a pacientes que solo se les coloca el lente monofocal. Y lo que se observa es que realmente hay menor sorpresa refractiva y que en realidad es un buen procedimiento para tener un mejor resultado refractivo debido a que probablemente regularizan la superficie y por lo tanto se puede lograr una potencia corneal más precisa y un cálculo mejor del lente, ¿no? Pero siempre considerarlo en 6 meses después recién podemos considerar la cirugía de catarata. El otro procedimiento es el crosslinking, en el cual este trabajo también informa acerca de pacientes que fueron sometidos a crosslinking y 6 meses después de cirugía de cataratas. Y es lo mismo, obtienen mejores resultados refractivos y en este trabajo también lo que hicieron es hacer que haya cierto desplazamiento hacia miopía, porque recordar que el crosslinking va a tender a aplanar la superficie corneal, ¿no? Entonces, se logró un mejor resultado refractivo. Eh, Ya durante la cirugía vamos a tener también ciertos desafíos, ¿no? Como la inestabilidad corneal y la mala visibilidad intraocular. Entonces, también la cirugía en general va a seguir los mismos pasos de un paciente normal, o sin la patología, pero hay algunos puntos que sí hay que tener en cuenta. Durante la incisión corneal, lo que tenemos que hacer también es conocer el grado de cicatrización del paciente, debido a que una córnea con cicatrices va a poder inducirnos una cantidad diferente de astigmatismo comparada a una córnea sana. También tener en cuenta que la incisión debe ser lo más alejada posible de la cicatriz. Otro punto también es evitar la entrada prematura a cámara anterior, especialmente porque van a ser pacientes con una, una alteración en la superficie corneal periférica que nos puede tender a hacer incisiones más cortas. Y el otro punto es que pueden realizar incisiones en túnel esclerocorneal o en túneles esclerales. Esto nos va a ayudar a estabilizar la córnea y a tener un menor astigmatismo. En cuanto a la capsulorhexis, también tener en cuenta que son pacientes que van a tender a tener cicatrices. Teniendo cicatrices vamos a tener una mala visualización debido a la dispersión de la luz. Entonces esto nos va a dar una pérdida de contraste entre los tejidos y una disminución de la percepción de profundidad. Esto lo podemos combatir de diversas formas. Inicialmente con el azul de tripán, pero también podemos usar viscoelástico dispersivo que va a ir atrás el epitelio y nos va a dar una sensación de magnificación. Ahora, también hay estudios usando uso de viscoelástico cohesivo, que justamente es el que se encuentra aquí. Este es un trabajo en el cual a pacientes se les colocó anestesia, luego se les aplicó el viscoelástico dispersivo, luego se les colocó un lente rígido permeable de 8 milímetros, esterilizado obviamente previamente en el centro de la córnea. Y lo que se observó es que en general los pacientes se obtenía una mejor visión intraocular, ¿no? Como observamos en las imágenes, este es un paciente que tiene aquí los lentes puestos y observamos una regularidad de la cápsula, ¿no? Comparado a cuando no lo tienes puesto, observamos una deformidad de la cápsula que en realidad es por alteración de la visión, ¿no? Y lo mismo durante la facomulsificación, durante la irrigación y la aspiración y durante la transiluminación. Igual tenemos que realmente mejora la visión intraocular y se ve el instrumental es más maniobrable debido a eso. Ahora, eso también es otro trabajo en el cual se observa cómo el instrumental puede verse hasta de forma curva, ¿no? Pierde su regularidad debido a las alteraciones en la visión intraocular. Otro punto también con estos pacientes es suturar las incisiones. Esto va a ayudar a regularizar el astigmatismo. Y se suturan también, aparte para regularizar el astigmatismo, también porque la cicatrización en un paciente con queratocono es un poco impredecible. Así que lo ideal sería que se suturen las incisiones. En cuanto a la facomulsificación, aquí lo que tenemos que cuidar principalmente es la presión intraocular, debido a que esto va a aumentar la tensión en la córnea. Entonces lo que vamos a hacer es reducir la presión de entrada y permitir una disminución de la presión intraocular durante la cirugía. Hay que tener especial cuidado en 3 momentos que son los que tienen la presión intraocular más elevada durante la cirugía, que es la hidrodisección, la inyección del viscoelástico dispersivo y la implantación del lente intraocular. En cuanto al postoperatorio, en general son pacientes que van a tener casi el mismo cuidado que un paciente sin patología, pero lo ideal sería que tengan mayor tiempo de inactividad dado al retraso o las alteraciones que puedan tener en la cicatrización,
También son pacientes que tenemos que consultar si su satisfacción de acuerdo a la bolsa visual final es la adecuada. También es importante tener expectativas realistas de esto, pero si no lo fuera, podemos considerar reanudar el uso del lente de contacto o de acuerdo a cómo se adapte el paciente, ¿no? Y bueno, este es un resumen, un consenso del servicio de córnea de la institución, en el cual observamos qué fórmulas se recomiendan para pacientes con ojos queratocónicos, que son las que se observan en la franja roja. Aquí lo que se hace es dividirlas en queratocono no severo y queratocono severo, ¿no? En el caso del no severo y en el severo también, se recomienda en primer lugar el Barrett-Truquet para queratocono medido, ¿no? Siempre en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, eso sí es variable de acuerdo a si es no severo o severo. Si no fuera severo, pues recomiendan el Barrett-Truquet predecido. Ahora que si fuera severo, aquí recomiendan el Kane para queratocono, ¿no? Y posteriormente el queratocono no severo, en tercer lugar el Kane para queratocono y el queratocono severo, el Barrett-Truquet para queratocono pero predecible. Y esas son las principales tres fórmulas que se recomiendan en el servicio. Ahora, dentro de las conclusiones de la exposición, bueno, inicialmente es importante realizar una buena historia clínica y tener el examen topográfico del paciente en el preoperatorio. También es importante reconocer las fórmulas más exactas para pacientes con queratocono, que son las comentadas anteriormente, y los lentes intraoculares monofocales y tóricos también considerarlos cuándo usarlos y que van a tener indicaciones precisas según el contexto de cada paciente, ¿no? Y lo mismo con los procedimientos estabilizadores. Los segmentos intraestromales y el crosslinking son buenas opciones estabilizadoras en queratocono siempre previo a la cirugía de cataratas. Y eso sería todo. Ahora le doy el pase al doctor Cáceres que va a exponer un caso clínico. Mm, ok. Buenos días con todos. Eh, Como ya lo comentó María Gracia, este, esta, estos casos de queratocono con catarata, como han visto, hay varios desafíos. Es, yo creo, muy importante que hablar con el paciente antes de la cirugía de catarata, ya que, como se dice, tenemos que bajarle las expectativas de lo que ellos esperan, ¿no? Porque ellos, tanto con la parte comercial, indican que la cirugía de catarata los va a dejar con buena visión, y etcétera. Estos pacientes, por todo el daño en la córnea, las alteraciones en la, o las sorpresas refractivas que puede haber en estos casos, entonces debemos hablar con ellos y como se dice, bajar las expectativas del paciente. Entonces he traído un caso clínico de acá de la institución, o sea que es una mujer de 61 años que tiene como antecedentes queratocono en ambos ojos, más en el ojo izquierdo. Inicia la historia clínica aquí en el hospital desde el año 2000, ¿sí? Como el queratocono era mayor en el ojo izquierdo, se hizo un trasplante de córnea triple, ¿no? Un trasplante con canetopatría penetrante más extracción extracapsular a cielo abierto más lente intraocular en el ojo izquierdo en el 2019. Este ojo izquierdo, pues, más adelante hubo un rechazo del injerto en agosto del 2021. Para su mala suerte tuvo una úlcera micótica, ¿no? En el botón, en el ojo izquierdo en octubre del 2021. Se tuvo que hacer un recubrimiento conjuntival en el ojo izquierdo y posteriormente ya en el 2022, en octubre, se le hace una peritomía para poder ya hacer tener un leucoma y hacer posteriormente un nuevo trasplante. Como ven, he puesto todo lo que es del ojo izquierdo, pero lo que vamos a hablar es del ojo derecho. Lo hago porque hay que pensar que este es un ojo prácticamente ojo único y es un paciente con queratocono y catarata, y entonces tenemos, como se dice, hacer lo máximo posible para que este paciente vea lo mejor posible, ¿no? Ya que prácticamente solo tiene un ojo. Entonces, en marzo del 2022,
tenía una agudeza visual de 20/400 en el ojo derecho, ¿no? El que vamos a hablar, que nos vamos a dedicar, y en movimiento de manos en el ojo izquierdo. Aunque la paciente con lente de contacto llegaba a 20/50, una visión bastante aceptable, y esta es la refracción, ¿no? -5 en el ojo derecho, con -6 de astigmatismo por 150, llegaba a 20/125. En otro ojo sí, balance. Esta es su topografía. Como ven acá del ojo derecho, tenemos la acá más plana en 53.5, la acá más curva 58.7, ¿sí? Una paquimetría de 389, como ven aquí, toda la zona roja, todo el área ectásica. Tenía una elevación frontal de 37, una elevación posterior de 65. Entonces, este paciente, este, con esta aberrometría, donde ven, pues, ¿no? El astigmatismo, el coma, donde está elevado, típico de un queratocono. Entonces, en febrero del 2023, ya con toda los datos que teníamos, se hizo un implante de segmentos intracorneales con láser de femtosegundo en el ojo derecho con segmentos intracorneales a nivel temporal y nasal de 160 de arco con 250 de grosor, y y en el otro lado de 120 grados de longitud de arco con 200 micras de grosor, con una incisión a 124 grados y una profundidad de 360 grados. Entonces, lo que quiero que vean es que este paciente, lo que tenemos que hacer con estas queratometrías, si lo ponemos al IOL Master, nos va a dar datos muy imprecisos, y lo que tenemos que hacer es, como se dice, centrar el cono. El cono está en la parte temporal inferior, y lo importante es regularizar la córnea, por lo menos centrar el cono, bajar un poco las queratometrías para que el IOL Master o los biómetros sean un poco más confiables. Ya en julio de 2023, entonces se hizo una refracción y presentó más miopía de lo que teníamos, ¿no? -2 y -2,75 de astigmatismo, pero su agudeza visual sí mejoró un poco a 20/60. ¿Qué pasaba? Que mientras tanto tenía los anillos, la catarata que tenía el paciente no era tanta. Con el transcurrir de los meses, el paciente empezó a hacer mucho más catarata, y este de acá, este -10, es por la catarata. Entonces, ahí viene lo que dijo María Gracia, de que es importante, que ustedes tienen que saber en qué momento el paciente está aumentando su queratocono, ¿sí? O es que está aumentando la catarata. Tenemos que discernir esas dos cosas, ¿no? Como ya saben, para evidenciar eso tenemos que tener una topografía seriada, y ustedes se van a dar cuenta que el problema no es la córnea, porque la córnea ya se estabilizó con los anillos, sino el aumento de la catarata, ya que estos pacientes, también como ya lo comentaron, hacen cataratas nucleares, y las cataratas nucleares tienen un efecto miópico, ¿sí? Entonces empezó a tener más catarata este paciente, y acá tenemos la topografía ya del 2023, en que las queratometrías bajaron. Nos hubiese gustado que bajaran mucho más, pero bajaron 50 el más plano, 52 el más curvo, y tiene con un astigmatismo de 2.1. Si no me equivoco, tenía un astigmatismo como de 5.2 tenía astigmatismo. Entonces llegamos a bajar el astigmatismo en este paciente, y lo mejor que centramos, como ven acá, el cono, ¿sí? Ya no está tan desplazado temporal inferior, sino un poco más centrado, ¿sí? Menos astigmatismo. El paciente, como ya vieron, la corregida tiene mejor visión. Sí. ¿La primera? Tenemos que el astigmatismo no se toma nada. No se toma nada. Las miras están no toman 90 grados. Y el astigmatismo superior inferior de 3,56, por el nivel que no hay mucha diferencia, pero la otra topografía después del parado. Después del anillo. Ahí, lo que
total es, bueno, se regulariza ya se vuelve casi ortogonal, ¿no? Ah, claro. Es ortogonal, pero la Es ortogonal. diferencia entre el superior y inferior, el 4,45 son los 9 y los 4. Pero a pesar de eso, obviamente están mucho más lugares, mucho más médico, pero mejor que la liga. O sea, no es que se regulariza totalmente, no es que se regulariza para poner mejor datos en el calculador. Exacto, porque ya un calculador con esta simetría va a tener mejores, ¿no?, resultados. Entonces, también, bueno, la parte aberrométrica también mejoró. Eso también es muy importante, por eso que la calidad de visión también un poco mejora, ¿sí? Las aberrometrías comparadas con las aberrometrías previas a la cirugía de anillos mejoran. Esta es la comparada, es la que comenta el doctor Ruiz, ¿no? La ortogonalidad es mucho más exacto, mucho más preciso. Y esto es lo que quiero que también vean, que esto es muy interesante, en el sentido en que esto fue tomado en el 2016, cuando el paciente también tenía, bueno, antes de la operación, por supuesto, de los anillos, antes de todo. Es importante tenerlo para tener una base, pero una base cuando son pacientes con ojos normales. Pero en pacientes con queratocono, van a ver, mire cómo dan acá positivos, ¿no? Por ejemplo, 13, si uno lo quiere dejar en 0,58, por ejemplo, sería un lente de 13. Estamos acá hablando de fórmulas con Hayes, ¿ok? En el 2016. Acá, esta fue la biometría en ambos ojos con la keratometría supuesta, ¿sí? Y acá fue la del ojo derecho, se pasó al ojo izquierdo, porque ya no se veía, no, querían ver fórmulas biométricas mucho mejores. Y mira, nos dieron ya lentes negativos, ¿no? Entonces, como ven, este es un paciente bastante miope, tiene 27,02 de longitud axial. Entonces, nos da así esos rangos, ¿no? De positivos a negativos. Entonces, es todo, como le digo, en el cálculo de lente es todo un desafío. Aquí, por ejemplo, ya estamos ya en el 2023 y aquí ya se trabaja con fórmulas también igual de Hayes, ¿ok? Y nos dan valores negativos de -7, ¿sí? En un lente IQ. ¿Sí? Ya este ojo recuerdan que es el que ya está con recubrimiento conjuntival, etcétera. Y acá se hizo también ya aquí empieza, le pusimos el Barrett TK Universal 2, donde ya nos indica que los valores están en negativos, entonces nos orientan a esa parte, a que este lente va a ser de todas maneras negativo. -6,5, ¿no? Y si lo queremos dejar con un residual de -0,65, -5,50. Entonces, a pesar de eso, tenemos que seguir haciendo más fórmulas para poder tener una mejor precisión en estos pacientes. Aquí, a este paciente lo puse en la fórmula de Kane, en la Kane con queratocono, ¿sí? Pones los datos, ¿sí? Y nos da, si queremos un valor como María Gracia mostró, este paciente tiene menos de 53, o sea, su target podría ser hasta -0,50. Entonces, si queremos dejarlo más o menos como 0,50, es un -5 de poder. No contentos con eso, y lo pasé por el calculador del ESCARS, donde tienen ustedes todas las fórmulas, ¿no? Barrett, Koch, Evo, la de Hill, la de Hofer, el QST, el Kane y el PER del BGS. Y miren también los valores también muy diferentes que nos dan, ¿no? Por ejemplo, en el Hofer con un lente, sí, de -9, ¿no? A ese residual te deja, ¿no? Con -5 en el Kane, que más o menos se parece a este, ¿ok? -4 en el Pearl y -3 tanto en el Barrett como el Koch K6, ¿no? Entonces, con todo esto, bueno, quisimos hacer la cirugía de catarata y le colocamos un -5 a este paciente, un MA 60MA, y estas son sus topografías después de la cirugía de catarata. Recuerdan que tenía más o menos como 2 de estigmatismo y ahora tiene 1, ¿sí? Igual, bueno, tenemos el centramiento del cono. Acá, si bien es cierto, por la cirugía probablemente haya habido una leve asimetría, ¿sí?
pero a pesar de eso, las aberraciones también mejoraron, algunas aberraciones mejoraron, y este paciente al final presenta una refracción de más 0,50 o menos 3 por 65, con una visión de 20/50 en ese ojo. Como le digo, un ojo único, un ojo que hay que está acá la foto, con sus anillos y su lente intraocular. Entonces, como ven, es todo un paso muy largo para tratar de llegar a lo mejor posible. No quería dejarlo miope, muy miope, ya que es un ojo único y yo preferiría tener una mejor agudeza visual de lejos, ¿sí? Porque dejándolo muy miope no vería muy bien. Eso era que quería traer. Bueno, y las conclusiones, ya para remarcar que el queratocono produce aberraciones ópticas variadas en tipo y en magnitud, ¿no? Que la catarata en pacientes con queratocono es un problema cada vez más frecuente, que lo van a ver ustedes. Se debe estar seguro de la no progresión para comenzar el tratamiento, ¿sí? Y existen nuevas fórmulas optimizadas para el cálculo del lío con queratocono. Y el implante del lío tórico, como lo dijo María Gracia, es una opción también viable, pero tiene que ser en queratoconos leves y estables. El implante también de los segmentos intracorneales en forma secuencial después de 6 meses. Eh, eh, o sea, primero el anillo y luego 6 meses después la FACO, es una opción bastante buena en queratoconos que tienen muchas aberraciones, ¿no? Y cada caso, como ya saben, debe analizarse viendo el tipo y grado de queratocono. Cada persona es diferente, todos somos diferentes, así que esa es la idea. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, Gladys. ¿Puedes poner la parte de necesita estabilidad, María Gracia? ¿De su charla? Cuando hablan de estabilidad, De su charla. De su charla. de ella. Lo que pasa es que cuando hablamos de estabilidad, pones las dos opciones de anillos y cross. Y hay que definir bien los objetivos. Cuando uno habla de estabilidad, es que no progrese más. Entonces hay que despegar solo de cross y nada más. Y cuando hablan de regularizar la córnea, como también lo mencionaba Álvaro, ahí hablan de anillos. Entonces no hay que confundir conceptos. ¿Sí? Ahora, en la parte de cuando uno coloca anillos previo a la catarata, recordemos que el objetivo es regularizar, ¿no? Mejorar la forma del queratocono, disminuir asimetría, aberraciones, para luego ir a un mejor cálculo. No nos centramos tanto en aplanar y por ende tratar el componente esférico, sino tratar el astigmatismo, la simetría, la irregularidad. Entonces, ese es nuestro objetivo principal cuando colocamos anillos para que el cálculo sea mejor luego en la cirugía. Entonces, mi pregunta es, aunque lo tocaste, mencionaste un artículo que había colocado anillos previos y que había tenido buen resultado. Y la pregunta es eso, ¿en qué pacientes colocaríamos anillos actualmente? ¿No? Y queratoconos leves, moderados, estables, un poquito más especificar en qué pacientes debemos colocar anillos antes de la cirugía de catarata. Mencionaste un artículo que los resultados refractivos eran mejor luego de cross y cirugía de catarata. Esto es un poco controversial, ¿no? Recordemos que el cross casi no tiene efectos refractivos, y si un paciente va a ir a cirugía de catarata, normalmente ya son mayores, por lo menos más de 40, y que ya el queratocono en la mayoría de los casos ya está estable. Entonces, es raro pensar de que al agregarle el cross a estos pacientes va a mejorar el componente refractivo, diferente a si colocamos anillos previamente. Entonces, Álvaro, quería que especifiques un poquito más en qué pacientes colocaríamos anillos previos a la cirugía de catarata. Sí, no, de lo que tú comentas, por ejemplo, también igual del cross, antes de tocar el otro tema, normalmente son pocos los pacientes, ¿no? De que van a ir a cross, ya que estamos hablando de pacientes que pasan los 40 años, ¿no? Son muy pocos los casos, por lo menos que yo he escuchado, de cross que primero se le haga cross y luego la cirugía de catarata. El referente a lo que es anillos, como les digo, cada caso es especial. Por ejemplo, recuerdo un caso de un paciente con catarata y queratocono que tenía aproximadamente, el señor debe tener unos 68 años más o menos, y usaba su lente de contacto, ¿sí? Un lente de contacto que lo usaba bastante bien, tranquilo, buena visión. Le dejé que deje los lentes de contacto para una buena topografía. Por ahí creo que se los dejé 2 semanas antes de la topografía, 3 semanas.
y su queratocono no era muy grande, era leve, a este paciente, por ejemplo, con queratometría tenía, si no recuerdo, 48, por ahí 49, pero era bastante regular. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, no es necesario usar el anillo, ¿no? Ya que tiene una buena visión, una buena simetría del cono dentro de los 3 milímetros centrales, y este paciente solo opté por hacer la cirugía de catarata, y hice la cirugía de catarata, como digo, sin anillos, y los resultados fueron bastante buenos, ¿no? Tanto así que el paciente se operó el otro ojo, también quiso hacer otro ojo. Entonces, yo creo que cada caso hay que ver, hay que especificarlo, estudiarlo, como te digo, el paciente ideal, como te digo, para que se coloque anillos, deben ser por lo menos más de 48 dioptrías con astigmatismos irregulares, ¿sí? Para poder, como ya dijimos, regularizar la superficie de la córnea, y en ese caso ya hacer la cirugía de catarata posteriormente, ¿no? Bueno, de hecho, debe quedar claro, ¿no? De que un paciente que sometió a catarata, a cirugía de catarata, siempre y cuando el queratocono no está. Acá hay otros límites va a ser uno claro, ¿no? No tendría que ver en todo caso, en cachar. Por ejemplo, todo el queratocono pacientes mayores de 40 años y rara vez, casi nunca, entonces, lo que definimos es bien cuánto con un anillo o cuánto con un histórico, ¿no? Por caso, con un monofocal. De hecho, que ya está prácticamente establecido que si tiene una córnea ortogonal, simétrica, los 3 milímetros centrales, se puede poner un tópico, ¿no? Un queratocono, que son un grados 1 generalmente. El problema son con los grados 2 o 3, que son no ortogonales y asimétricos. No hay un valor, ahorita un valor exacto que te diga cuánto de simetría superior e inferior que debe tener para tú indicar, o que el paciente tolere que tiene un histórico y quede como cierta simetría, ¿no? No existe todavía ningún estudio para sacarlo. Ese es el problema ahorita, ¿no? Porque en todo caso, todo paciente con una simetría alta debería ponerse un anillo, un metro de efecto para usar la corte. Entonces, ese es el problema. Los regulares simétricos, de los leves, pues con un histórico. Y los otros, no tenemos todavía la línea que nos diga, hasta tú tienes que evaluar cada caso y ver cómo se comportaría. Ahora, hay pacientes que viven mucho de provincia, que quieren jugar inmediatamente, y a veces ponen un anillo, que para 6 meses más, pues, a ver, hasta que se regularice, después se opere. Entonces, eso también es otro problema social, ¿no? Que no debería influenciar en nuestra actitud como cirujano, ¿no? Uno no debe parar ahí porque está apurado con el tiempo, ¿no? No debe operar porque debe hacer lo correcto. Esperará, tendrá que esperar, tiene por anillos, se debe parar después. Ahora, algo que es importante, aparte de esto, es o sea, tú mostrabas una biometría con TK, algo más. Normalmente, casi nunca, o rara vez, te marca el TK para que la persona se elevado. No marca el algo más. No sale porque tiene que dar algunos valores máximos mínimos y te indica cuándo te marca el TK y no te calcula el lente. Pero sí lo puedes tú buscar en la máquina y buscar el TK y tú lo puedes poner en los calculadores. Pero no siempre te manda en el impreso un cálculo con el TK. Entonces, eso no siempre va a pasar. En tu caso, sí te sacaron. El otro punto es, si tú pones en los calculadores online, pones los valores de Iron Master, que son a 2.5 milímetros centrales, y pones un Galilei que tiene 4 milímetros centrales, hay una versión de 1.5. Y los queratoconos, no se fija, cada milímetro hay una diferencia marcada, ¿no? Son inferiores y, bueno, varía, ¿no? Y se vuelven mucho más simétricos. El K máximo es mucho mayor que K más curvo, ¿no? Sí, porque está un poco más abajo. Entonces hay que tener cuidado en poner en los calculadores el TK, o sea, si buscas el TK, pones el dato de Iron Master con su valor de Iron Master. O entonces el Petacal, que se acerca más, ¿no? Con los movimientos centrales y se acerca más a la zona que tú quieres buscar. Desgraciadamente, el Galilei no tiene 4, sale un poco más del rango de lo que uno quisiera poner, ¿no? Sí, lo que comentas, por ejemplo, este paciente también lo
puse los datos en la fórmula de Barrett-Truquet para keratocono, y hay una parte en que ahí te sale en rojo que te indica de que no acepta, por ejemplo, paquimetrías menores de 400. Entonces ya desde ahí ya te obliga a que sigas usando otras más fórmulas. O sea, lo que quiero que se lleven los residentes es que en estos pacientes hay que hacerle muchas fórmulas, ¿sí? Para tener un consenso. Eso es lo que se tienen que llevar, ¿no? Como dice el doctor Ruiz. Claro, pero Porque todos los protocolos, anatomía real o PRK o RK, y que no debemos guiarnos solamente con la biometría que nos manda. No tiene que entrar a la calculadora y se 4 cálculos más, y ahí sacar una mediana, copiando una mediana, y ese es el valor que uno debe usar. si este paciente, por ejemplo, hubiese tenido crosslinking, por ejemplo, de más joven, ¿no? Pongamos su keratometría, su paquimetría va a ser mucho más delgada, entonces el calculador no nos permite ingresar valores menores de 400. O también te indica que no puedes poner valores menos de 52, como, como más planos, ¿no? Entonces, sí, la idea es seguir buscando los calculadores y tratar de llegar a lo más exacto posible, ¿no? ¿En qué pacientes colocar anillos como para tener datos más precisos? Aunque no está bien definido, es cierto. Antes nosotros decíamos, hace unos años más, keratoconos avanzados grado 3, 4, colocar anillos todos previo a la cirugía. Ese era el concepto, ¿no? Pero actualmente con los anillos que tenemos y las exigencias del paciente también, porque eso es lo que tenemos ahora, se coloca incluso grado 1 y 2. Entonces, para tener algo estandarizado que no está bien definido, una K media más de 52, por ejemplo, deberíamos colocar anillos porque al aplanar el cálculo va a ser mejor, con mejor resultado refractivo, ¿no? Y el otro es ver las características, ¿no? Por definición, un keratocono es asimétrico, es irregular, tampoco vamos a colocar a todos, ¿no? Sin embargo, aquellos más o menos con una asimetría marcada inferior-superior en los 3 milímetros, no está bien definido, pero más o menos la tendencia es más de 5 dioptrías de asimetría, o un coma mayor de 2 micras, podría ser un criterio para colocar anillos, incluso anillos asimétricos, ¿no? Que te van a mejorar, van a regularizar mejor, para luego también hacer un mejor cálculo de ley. Entonces, grado 1 o 2 sí pueden ir a implantes de segmentos previos de acuerdo a las características. Grado 3, 4 también para aplanar, ¿no? Para aplanar y tener un mejor resultado refractivo. Ya hay evidencia de que mientras menos grado, menos sorpresa refractiva, ¿no? Más o menos ahí podemos establecer nuestros criterios para colocar. Pero sí, tal cual no está bien definido y eso es una de las cosas que nos falta estudiar. Ahora, anillos en keratocono grado 1, bueno, es toda una discusión. Hay algunos que indican que no, bueno, tú dices que sí, pero hay keratocono grado 1, normalmente sus keratometrías no son tan altas, no hay tanta simetría, van bien con los lentes de contacto. Bueno, cada caso es particular, Eso ¿no? es lo que yo pensaba hasta hace poco, pero ya hay revisiones, incluso este grupo grande de anillo, en grado 1 o 2 colocó anillo primero y luego hizo la máquina. Pero no es por el grado, porque el grado desgraciadamente es la media, ¿no? No, es las características de la topografía. Puede ser un grado 1 o 2, pero bien asimétrico. Entonces, si tú colocas anillos, mejoras, y luego de mejorar incluso podrías hasta colocar históricos y mejorarte la simetría. Es sobre todo por eso, ¿no? Yo también pensaba, no, grado 1 o 2 no lo voy a tocar porque en general va a ir bien solo la faca. Pero sí están colocando y este grupo, como te digo, de Alío es un grupo que hace bastante investigación. La primera vez que lo leí es que no voy a poner un grado 1. Pero sí, hay que ver las características de la topografía y poderle dar más chance al paciente. Si mejoras, incluso ya no un esférico, sino de repente un tórico. Por ejemplo, el ejemplo que di de este paciente que le operé solamente de faco y no le puse anillos, como te digo, era un keratocono grado 1. No necesitó anillos. Entonces, por eso cada caso es particular. Lo que pasa es que la clasificación de la primera clasificación, la segunda, que pues explicaba, tiene muchas críticas. En realidad, el parámetro de medio no se puede. Mejor que el paciente de 48 como. Bueno, puedes tener varios casos de asimetría y es grado 1, pero ahora tiene mucha asimetría. Entonces, y hace por esta clasificación no es tan exacto, ¿no? Porque lo que importa más acá es ver los términos centrales de la realidad de la ortogonalidad. Obviamente, si el micrómetro está con fin simétrico, ortogonal, no le podemos.
el poder odontológico, ¿no? No le ponen anillo, o sea, obviamente cada caso, como tú dices, es evaluado, ¿no? Es particular. Pero no son actividades que ya muchos lugares no la usan. ¿Ustedes ponen o han puesto o pondrían lentes multifocales en estos casos? No. Es una discusión. Hay negativos que sí, que ponen de dos, ¿no? Pero si tenemos un problema, Particularmente yo no. Sí, ¿cuánto? ¿Viste ahí el 54% de más o menos 0,50 de datos predictivos? Que si se supone que tú tienes el paciente de seguridad, que estamos hablando de gente normal que tiene 90, 80, 90% que va a quedar exactamente como tú crees. Acá estás al 50, 60% que quede con más o menos 0,50. Poner un multifocal, de hecho, no va a quedar medio difractivo, ¿no? Difractivo, imposible, ¿no? Por la observación. Claro, aparte es una córnea ya aberrada que podremos aumentar las aberraciones Obviamente hay con artículos un lente que multifocal. dicen que sí ponen el ojo, de hecho hay de todo, pero Así es. muy detectable. Listo, muchas gracias.